Hola, el propósito de esta presentación es dar a conocer algunos conceptos básicos para tener una alimentación adecuada. Voy a empezar hablándoles acerca de las características que debe tener una alimentación correcta, la cual debe de ser completa, variada, suficiente, inocua, adecuada y equilibrada. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de completa es que debe de tener todos los nutrimentos, es decir, lípidos, carbohidratos, proteínas y alimentos de todos los grupos. Debe de ser equilibrada, es decir, que contenga la proporción de nutrimentos adecuados para cada individuo, es decir, en función de su estilo de vida. Inocua, es decir, que no implique riesgos a la salud, que se encuentre libre de microorganismos y contaminantes que nos puedan enfermar. Suficiente, que cubra las necesidades físicas y fisiológicas de cada individuo dependiendo de su etapa de vida o de su estado de salud. Variada, es decir, que ofrezca una amplitud de alimentos para seleccionar y que contenga alimentos de cada grupo de alimentos. Adecuada, que sea una alimentación acorde a los gustos, cultura y economía. Ahora, los nutrimentos los podemos clasificar en dos grandes grupos, los macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes son tres: hidratos de carbono o carbohidratos, proteínas y lípidos, también conocidos como grasas, los cuales tienen el nombre de macronutrientes porque se requieren en mayor cantidad y se miden sobre todo en gramos. Los micronutrientes hay de dos tipos, vitaminas o minerales. Estos se requieren en menor cantidad y se miden en miligramos o microgramos. También tenemos otros elementos que no contienen nutrimentos, que son el agua y la fibra, pero que son esenciales para una buena alimentación. El agua porque es parte de los procesos metabólicos y la fibra porque favorece a mantener en buen estado el sistema digestivo. Ahora, tenemos entonces que hay tres macronutrientes y dos tipos de micronutrientes. Carbohidratos, grasas y proteínas son macros, vitaminas y minerales son micro. La fibra y el agua son también componentes esenciales de una buena alimentación. Ahora, les voy a explicar de manera muy breve cuáles son las funciones de cada uno de los macronutrientes. Los hidratos de carbono o carbohidratos son la fuente principal de energía y favorecen el buen funcionamiento del sistema nervioso central, es decir, del cerebro, así como de los riñones y el corazón. Este macronutriente, los carbohidratos, son los que estimulan la secreción de insulina, con la cual, sin esta producción de insulina, la célula no puede absorber los hidratos de carbono. Existen varias clasificaciones de estos, pero la más sencilla es esta, que es dividirlos en simples y complejos. Los simples son aquellos que están formados por una sola molécula y los complejos son cadenas de moléculas. Los simples se absorben de manera instantánea, de manera muy rápida, elevan el índice de glucosa, y los complejos se van absorbiendo de manera más lenta y paulatina. Las proteínas. Las proteínas también tienen diversas funciones, pero sobre todo son estructurales, es decir, sirven para la formación de células, tejidos u órganos o para formar músculos. Por eso una de sus funciones es el movimiento, aunque también tienen mucho que ver con la inmunidad y la producción enzimática y hormonal. Los alimentos, las proteínas son principalmente alimentos de origen animal, aunque podemos encontrar semillas y verduras que nos ofrecen proteínas. Entre ellos están las nueces y las almendras. Los lípidos.
grasas o ácidos grasos también tienen diferentes funciones. Después de los hidratos de carbono, los lípidos también son un aporte energético y cualquier cosa que consumamos en exceso, que nuestro cuerpo no lo aprovecha al momento de que lo consumimos, se va a guardar en forma de lípidos o de grasas. Por eso son reserva energética. También también tiene función estructural debido a que la formación de reserva energética protege órganos internos. Y también es transportador, ya que ayuda, por ejemplo, a las vitaminas que son liposolubles a transportarlas por el torrente sanguíneo, al igual que las enzimas y las hormonas. Bueno, estos son los 3 macronutrientes. Ahora, los podemos clasificar, o su función la podemos clasificar de manera muy sencilla en 3 rubros. De manera que podemos decir que los macros o que los nutrientes que nos aportan energía son principalmente hidratos de carbono y lípidos o grasas. Los plásticos, es decir, que forman estructuras, están las proteínas y los lípidos. Y los reguladores son principalmente vitaminas y minerales, pero también podríamos poner aquí a las proteínas y lípidos porque favorecen el sistema hormonal, que también es regulador. Ahora, ya hablamos de los nutrimentos, los macros y los micros. Ahora vamos a hablar de los alimentos. Los alimentos los podemos clasificar en 6, 7, 8, hay varias clasificaciones. La más común es en 8. Yo puse 7 porque estoy incluyendo la leche dentro de los alimentos de origen animal. Entonces vamos a revisar esta clasificación. Tenemos primero las verduras, que pues ya las conocemos, sobre todo de hoja verde, jitomate, zanahoria, pepino, etcétera. Las frutas, pues tenemos también la suerte de que nuestro país produce una gran cantidad de frutas y tenemos bastantes. Los cereales y tubérculos. Aquí entran las semillas como arroz, maíz, trigo y todos los alimentos que salen de esto, como es la pasta, las tortillas, el pan, etcétera. Las leguminosas dentro del plato del buen comer entran junto a cereales y tubérculos porque, al igual que los anteriores, son de un gran aporte energético. Entre ellos, y los más comunes creo en nuestro país, son las alubias, los frijoles, bueno, una gran cantidad. Los alimentos de origen animal están sobre todo las carnes, los derivados, los embutidos, la leche, el huevo, etc. Los aceites y grasas, sobre todo los que utilizamos para cocinar, aceite de olivo, de cártamo, de girasol, el aceite de coco que se ha puesto mucho de moda, el aceite de oliva para aderezar, el aguacate y el aceite y los aceites que nos aporta. Y pues los azúcares, que están aquí sobre todo el azúcar, la miel, el piloncillo y los edulcorantes y cualquier otro que sirva para endulzar. Bueno, estos son los alimentos, pero podemos ver que los alimentos pueden contener uno o más nutrientes. Entonces vamos a revisar, por ejemplo, el caso de las leguminosas. Está en color gris. Las leguminosas nos aportan, una porción aporta 120 calorías, 20 gramos de carbohidrato y 8 gramos de proteínas y 1 gramo de lípido. Algunos solo contienen lípidos, otros solo contienen carbohidratos. Entonces esto es algo que debemos de tener muy en cuenta. Les voy a hablar brevemente del SMAE. El SMAE es un libro que se generó con la idea de apoyar a la población en mejorar sus hábitos alimentarios. SMAE significa Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes. Y lo que hace es ofrecernos una clasificación de alimentos, unas listas de alimentos que son similares en contenido y aporte energético, las porciones equivalentes, composición de alimentos y la energía que aportan. Esto se hizo a partir de que organizaciones internacionales
nacionales solicitaron que cada país hiciera su esquema de recomendación alimentaria por la pandemia del sobrepeso y la obesidad que también está atacando a todo el mundo. Entonces, en nuestro país se utiliza la imagen del círculo que simula un plato. Es el plato del bien comer y la jarra del buen beber. El plato lo dividen en sextos y en tercios, donde nos invitan a que el consumo adecuado de cereales sea un tercio del plato, otro tercio de plato de frutas y verduras, otro tercio de leguminosas y alimentos de origen animal. Este es el plato del bien comer y la jarra del buen beber. La jarra nos recomienda de 6 a 8 vasos de agua natural, sin aditamentos. Para el consumo de leche semi y descremada y bebidas de soya sin azúcar es de 2 vasos al día. Café y té sin azúcar hasta 4 tazas. Bebidas no calóricas con edulcorantes artificiales 2 vasos. Jugos de fruta, leche entera, bebidas alcohólicas o deportivas de 0 a medio vaso. Los refrescos y aguas de sabor no los recomienda, 0 vasos. Y bueno, esta sería la proporción recomendada de acuerdo a las instituciones de salud del país, donde nos dicen que la base de la alimentación son los cereales. Y posteriormente, en menor cantidad, verduras y frutas. En mucho menor cantidad, los productos de origen animal y consumo mínimo de aceites y azúcares. Ahora, el SMAE nos proporciona medidas específicas en gramos, en tazas y en piezas, pero podemos hacer medidas y proporciones utilizando nuestra mano. Por ejemplo, la pasta se recomienda lo que quepa en el puño de la mano. Si usamos una taza sería un tercio de taza. La mantequilla debería de ser un cuadrito pequeño del tamaño de una falange. El queso es la proporción de 2 dedos. La carne relacionada con el tamaño de la palma y que no rebase el 1 centímetro y medio de grosor. Las verduras y hortalizas, lo que quepa en la mano. Y la fruta, sería igual, el puño, podría ser un tazoncito, una taza de fruta picada o una pieza, si fuera una manzana, una pera o 3 guayabas. El helado, por ejemplo, lo ponen aquí como ejemplo, también 2 porciones serían el tamaño de un puño. Entonces, estamos diciendo que se recomiendan la mitad de lo que quepa en un puño, sobre todo cuando no tienes algún problema de enfermedad como sobrepeso y obesidad. Bueno, estos son de manera muy breve algunos conceptos generales sobre que debemos conocer todos para tener una alimentación adecuada. Espero que sea de utilidad. Gracias.